el diferimiento bancario, y estamos precisamente en este instante con dos analistas económicos con quienes vamos a conversar. Está con nosotros el licenciado Jaime Dunn, él es analista económico, y también está Óscar Heredia, con quien conversamos en los siguientes minutos. Jaime, qué gusto saludarlo, buenas tardes. Óscar, un abrazo también a la distancia, un placer verlos. Estamos listos para conocer de los especialistas este tema en torno a una polémica que ha existido en las últimas horas en torno a los recursos, en la relación del banco con la sociedad, cómo se recibe el dinero, pierden los bancos, no pierden los bancos. Quisiera que nos expliquen el ABC de esta norma y los perjuicios posteriores que podríamos tener. Jaime, empiezo con usted, un abrazo a la distancia. Háganos conocer el ABC de este diferimiento bancario. ¿Qué significa? ¿Cómo se debe entender? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Gonzalo, y un saludo a Óscar Heredia. A ver, es muy importante que entendamos dentro de lo que tú llamas el ABC de la economía y del funcionamiento del sistema financiero, de que los bancos tienen básicamente el trabajo de intermediar recursos entre dos partes, quienes depositan y quienes se prestan dinero. Ese es el rol fundamental de un banco. Entonces, el tema donde se podría complicar, y es lo que llamamos la tensión cuando vemos estos diferimientos, es que quienes depositan su dinero pueden pedir que se les devuelva el dinero en cualquier momento. Yo puedo ir a un banco a las 10 de la mañana y retirar a las 11 de la mañana el dinero que acabo de depositar. Mientras que el banco presta el dinero a mediano y largo plazo. Imagínense un crédito a 15 años o a 10 años. Entonces, el problema es que tiene que haber una relación y una armonía entre el flujo de dinero que se deposita y lo que se presta. Y obviamente, como los depositantes sacan dinero, también tiene que haber armonía en la forma en que se va devolviendo el dinero al banco. Entonces, al momento que hay diferimientos, este equilibrio entre los depósitos, los préstamos y las devoluciones empieza a estresarse de tal manera que los bancos dicen no tengo liquidez. ¿Y qué significa no tener liquidez? Pues no tengo dinero en efectivo para hacer las devoluciones que me están pidiendo, que valga la aclaración, hoy en día no tenemos ese problema todavía, pero se podría dar, ¿no? En este momento se está pudiendo satisfacer plenamente los requerimientos de retiros, pero muchos bancos ya han dejado de prestar también, porque si yo tengo dinero ahora, pues voy a tratar de atender a la gente que me pide el dinero como depositantes para devolverles o cuando hacen sus retiros, y eso empieza a afectar a que la generación de cartera, es decir, la generación de nuevos préstamos empieza a disminuir. Entonces, en todo esto, la gente tiene que entender, primero, que hay una especie de suma cero. ¿Qué significa eso? Unos se benefician, pero otros se ven perjudicados de alguna manera. Ese es el primer tema de este ABC. El segundo es que no hay que pensar que al hacer esto se está afectando al dueño del banco. Es decir, los banqueros son los que están siendo perjudicados. No es así. Porque es de todos, pues, la plata. Es de todos, claro, los depositantes somos todos. Y en realidad, si se dan cuenta, nosotros damos plata y el banco usa esa plata para prestar. Entonces, el rato que se difiere la devolución al banco, están difiriendo, se está atrasando, para poner de manera más sencilla, el dinero de regreso al banco que eventualmente debe llegar a mí, el ciudadano de a pie que lo ha depositado. Ese es el tema, Gonzalo. Muy bien, gracias, Jaime. Vamos a escucharlo a Óscar también, conocer su posición sobre este diferimiento bancario y además esta reglamentación que se hace esperar, porque una ley debería salir ya completa, ¿no? No dejarnos un poco en el suspenso de ver, ¿y ahora qué sucede? ¿Qué va a pasar? Es un poco ganar el tiempo también. ¿Qué dice Óscar? Buenas tardes, Óscar Heredia. Ahí está, Óscar. Le pido que conecte el audio, Óscar, no lo estamos escuchando. Vamos a habilitar el audio. Ahora. Ahora sí, perfectamente. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, un gusto, Gonzalo.
Un gusto, Javier. Un gusto, Jaime. Placer. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Ahí estamos esperando estas novedades, que sí, lo escuchamos perfectamente, esperando novedades, le decía, acerca de la reglamentación de este diferendo bancario. ¿Y cómo ve usted esta medida que asume el gobierno tras la presión que existe también de varios sectores en torno al tema? ¿Es responsable o no es responsable? Mire, yo creo que la falta de coordinación cuando se hace una medida, ley en primera instancia entre el Ejecutivo y la Asamblea, siempre hay un tira y afloja. Hay un tercer elemento que entró el ASFI con una circular, explica de alguna manera cómo se hubiera procedido a aplicar esta ley y este reglamento, porque es una ley y un reglamento. Y en el propio reglamento hay algunas contradicciones de entendimiento, de redacción tal vez, y lamentablemente esto ha afectado a gente que tiene créditos. Los créditos que más tienen es la gente que tiene crédito de vivienda, crédito de microcrédito, en primera instancia en la magnitud, el empresarial y el de consumo, y después el de comercio, ¿no? Entonces creo que la falta de coordinación, la falta de una visión real y objetiva de cómo funciona la cultura boliviana en cuanto al entendimiento de la ley, en cuanto al entendimiento de cómo funciona la burocracia, es realmente preocupante, porque una cosa son, ¿no? Aquí está la ley, aquí está el reglamento, y otra cosa es la parte operativa, cómo irá funcionando. Entonces ha generado una disconformidad en el transporte, en los gremiales, etcétera, y eso ha afectado a la imagen del propio gobierno y la imposibilidad de todas maneras de pagar los créditos. Sin embargo, se mejore y se publique ya oficialmente la ley, porque en el portal de la vicepresidencia ya hay un comentario de la presidenta de la Asamblea, Eva Copa. Muy bien. Jaime, en esa mirada tan del día a día, quiero que usted nos grafique qué significa este diferimiento para la población. Vamos a decir que yo soy un minibusero, soy transportista del transporte público, me he sacado un crédito del banco. O soy un artesano y quiero incrementar mi capital y me he endeudado con $10,000. Estos $10,000 yo tengo que pagar al banco en un tiempo determinado, 5, 10 años, etcétera, ¿no? Este dinero voy a seguir pagando, voy a pagar los intereses, se van a acumular los intereses. ¿Qué significa el diferimiento? Bien, muy bien. Y es una muy buena pregunta, Gonzalo, porque mucha gente a veces me ha preguntado si el diferimiento significaba que yo simplemente me ahorraba 3 meses de pago, es decir, no pagaba. No hay que dejamos de pagar. Diferimiento significa que vamos a aplazar el pago. Es decir, el monto que yo iba a pagar de todas maneras, de manera gradual, como mi plan de pagos, al final igual lo voy a pagar. Lo que pasa es que vamos a atrasar la cuota del pago. Entonces lo podemos de la siguiente manera. La agonía se alarga. Igual lo vas a que pagar. Igual lo tiene que pagar. Y hay una justamente... cultura de pago, además, en el país, hay una cultura de pago de la gente. Le gusta ir a pagar, se siente responsable. Correcto, y eso es muy importante, porque no se debe de ninguna manera incrementar el riesgo del sistema financiero porque alguien está dejando de pagar de manera permanente. Entonces, en el primer diferimiento era básicamente los meses de marzo, abril y mayo, que tú como transportista tenías un crédito de $10,000, ibas a pagar una cuota equivalente a $100 cada mes, como ejemplo. Entonces, el 100 de abril, el 100 de marzo, abril y mayo, son esos 300. El banco, tú podías negociar con él para decir que eso se pague en la última cuota de tu crédito de aquí 10 años. O sea, a fin de cuentas, por más que no pagas esos 3 meses, podías diferir eso hasta la última cuota. O como el banco contigo negocia el tema, te podía poner términos que sean también un poco más interesantes. Porque no nos olvidemos también que si dejamos el pago del capital mucho tiempo hasta el final, eso sigue devengando intereses. Entonces, capaz se llega a un acuerdo y se dice, bueno, señores, a partir de enero te empiezo a pagar, y es un tema de acuerdo entre partes. Entonces, esencialmente, ¿qué significa eso? Que yo los meses de marzo, abril y mayo
me ahorro los $100. Ahora, lo que se ha hecho con esta ampliación es que se han aumentado ahora los meses de junio, julio y agosto. Entonces, ¿por qué? Porque justamente como en la primera ley y el primer decreto reglamentario, pues no sabíamos la pandemia hasta cuándo iba a durar, entonces parecía razonable el pensar de que se pueda hacer algún diferimiento. Sin embargo, digo parecería porque una cosa es lo que obviamente políticamente puede ser interesante hacer y para ayudar a la población, pero como les digo, detrás de todo esto hay ciertas entidades, especialmente financieras, ciertas entidades de intermediación financiera, y el sistema financiero empieza a estresarse porque todo esto está haciendo que la suma de los $100 de ese transportista se suma a los 100 del de la esquina más 200 del otro, y se calcula que son más o menos 3.500 millones de bolivianos al mes que se dejarían de pagar, que eso es una cantidad muy importante de recursos. Los bancos pierden. ¿Cómo hacen para pagar? Porque se mueven con la plata de la gente. ¿Qué tendría que hacer el Estado con los bancos? ¿Cómo debía ser el impuesto bancario? ¿Pierden los pequeños prestatarios? ¿Quiénes pierden acá y quiénes ganan? Yo creo que en cualquier crisis económica pierden ambos. Sin embargo, se tiene una gran preocupación por el shock del coronavirus, que también afecta muchísimo al aparato productivo, entonces hay menos movimiento económico. Sin embargo, yo quiero decirte que entre depósitos, gente que ha depositado, hay aproximadamente un 190.000 millones de bolivianos, y aproximadamente algo parecido a 200.000 millones en créditos, ¿cierto? Y eso es importante mencionarlo. Y también hay que mencionar en cuanto a la mora, el 2% hasta julio de este año es el 2% de la mora, que nos pone en un contexto interesante. En este caso lo que hay que hacer es favorecer lógicamente al aparato productivo, a las familias, que eso mueve la economía en nuestro país, y para eso lógicamente el gobierno tendría que haber tomado algunas medidas que en algún caso ha tomado, porque ha inyectado aproximadamente 3.471 millones por las AFPs. Las AFPs compraron los bonos y después el Banco Central compró y los puso para que puedan ser depositados en el sistema financiero. Y el encaje legal tuvo una variación, 2 variaciones creo en ese último tiempo, y eso implica unos 4.000 millones que tienen que ser utilizados para el crédito 1, 2, 3 al 3%. Entonces yo creo que con esta medida, sin embargo, puede paliar. Pero hay que recordar también que el sistema financiero hasta antes de la crisis ha tenido un mayor rendimiento, han ganado bastante dinero, y creo que eso también los posiciona nomás con tener un buen músculo como para poder sostener, pero no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Esto nos muestra claramente de que el Estado y el Banco Central tendrá que tomar unas medidas, de repente ampliar o reducir, diré, el encaje legal para poder utilizar esos recursos que son guardados para un momento de crisis de un banco. Tal vez habrá que el Banco Central tal vez tendrá que prestar también de alguna manera, buscar otra medida que no sea de política monetaria, y prestar dinero para que podamos no tengamos una crisis financiera, porque gracias a Dios hasta el momento la crisis económica no está ligada a una crisis financiera como en otros tiempos, que podría ser el caos y nos generaría una destrucción de nuestra economía. Estamos en una economía de crisis, estamos en una recesión que puede llegar hasta al menos 10%, y eso debe preocuparnos. Sin embargo, creo que las políticas lamentablemente no se toman a tiempo, no se toman las decisiones a tiempo, porque un día, un mes, una semana, 2 semanas tiene su efecto, aunque no pensemos, pero tiene un efecto que puede en realidad impulsar un poco más la recesión y la incapacidad de poder recuperar la economía en el tiempo que había previsto. Se había previsto que era el 2021, sin embargo, creo que se va a alargar por lo menos 2 a 3 años. Muy bien, gracias, Oscar. Jaime, hablando de lo que decía Oscar, y recordaba muy bien las palabras del expresidente que decía: el mejor momento de la banca ha sido en mi gobierno, porque han ganado más de lo que hacía. Él lo de hacer campaña, inclusive decían por mi gobierno, porque fue un gran momento, decía él. Y en este caso, seguramente para la banca grande,
y pueden tener esa musculatura de la que habla Oscar. Pero ¿qué pasa con estos bancos de microcréditos, bancos más pequeños que son los que van a prestar? ¿Puede haber un impacto negativo estos sectores o no? Bueno, sí, definitivamente no podemos pensar que todos son afectados por igual. Tú tienes los bancos que se llaman múltiples, que son los grandes bancos, que obviamente tienen más músculo que otros bancos más pequeños y que dan otro tipo de crédito, como el microcrédito o el crédito a pymes, por ejemplo, ¿no? Esas entidades financieras tienen otro tipo de musculatura, la podríamos decir de manera general. No nos olvidemos también que justamente con la implementación bajo la nueva ley de bancos del crédito productivo y el crédito de vivienda social, la tasa en el sistema financiero bajó de una manera tan importante para estos créditos, porque obviamente para empezar había control de tasas de interés, ¿no es cierto? Había máximas que se podían tener. Y eso hizo que básicamente la cartera de microcrédito y del crédito PYME en Bolivia se empieza a reducir dramáticamente. O sea, hubo un traslado, si quieres, de alguna manera, del crédito pequeño de entidades especializadas en eso. De alguna manera se ha tomado por parte de otros bancos, ¿no? Bancos múltiples. Entonces, ya el microcrédito, las microfinanzas en Bolivia, a raíz de esas políticas crediticias, se han visto muy deterioradas y muy disminuidas. Y las entidades de esos sectores no tienen la misma rentabilidad o no han podido tener la misma rentabilidad que los otros bancos que son más grandes. Ahora, otra cosa también que hay que aclarar. Evidentemente han sido años de mucha bonanza, donde la musculatura ha ido creciendo rápidamente, o paulatinamente, digamos, pero rápidamente también se puede desinflar. Justamente hay dos temas fundamentales en el sistema financiero. Las entidades financieras tienen que ser sólidas y solventes. O sea, esa es la clave, solidez y solvencia. Pero esa solidez y solvencia que te puede tomar una década o décadas en tener, puedes perderla en 30 días o en 10 días, por temas como la falta de liquidez. La gestión de liquidez puede debilitar, puede erosionar rápidamente la solvencia. Las crisis financieras que hemos visto, Oscar seguro va a estar de acuerdo conmigo, cuando hemos visto la crisis del 2008, cuando hemos visto crisis en todas partes del mundo, del sistema financiero, nunca ha sido porque se acabó el patrimonio del banco o que el banco dejaba de ganar. Fue porque no había liquidez. La falta de liquidez es el enemigo más grande y el diferimiento lo que hace es impactar directamente a esta liquidez que eventualmente puede erosionar la solvencia del sistema financiero. Muy bien, le consulto a Oscar y voy a pedirle que brevedad en la respuesta. ¿Cómo llega la plata a los bancos? ¿Cómo hace un banco para tener plata? ¿Paga impuestos al Estado? ¿Cómo recibe esta plata o solamente capta del público externo? Su micrófono, Oscar, por favor. Todos tenemos que pagar impuestos, o sea, no hay donde perderse. Algunos hay depósitos a la vista, hay depósitos a plazo fijo, hay caja de ahorros y ese dinero es el que tiene que ir circulando y básicamente lo que hace el banco es ese dinero presta, lógicamente un interés superior y ese es el círculo que nos permite en realidad manejar el sistema financiero. O sea, aquí todos tenemos que pagar impuestos, paga el banco, no es que recibe la plata, gana intereses y en función de los intereses son todos los intereses para el banco y después para la distribución, no tiene que pagar todos los mecanismos y todo lo que implica la normativa financiera y tienen controles estrictos, tengo entendido, porque el sistema financiero es el que sostiene también la economía. No creo que no hay que pensar que el banco gana porque gana, simplemente tal vez habría que analizar los rangos de interés, la diferencia entre interés de lo que me paga a mí y de lo que presta a otra persona, digamos, ¿no? Va a tener que ser un impuesto quizás simbólico el que se haga al Estado ahora de parte de los bancos tomando en cuenta este diferimiento, porque también seguro que va a afectar a la gente que requiere este dinero y a estos pequeños bancos o estas empresas de microcrédito. Jaime, para terminar, ¿esta es una buena medida? ¿Le hace bien a la población? ¿Alarga la agonía o podía haberse tomado otra medida?
Lamentablemente es una de las herramientas más efectivas para lo que se quiere hacer bajo esta situación. La digo lamentablemente desde el sistema de la solvencia del sistema financiero. Otras medidas se pueden hacer, por supuesto, pero esta medida tal como está tiene que venir acompañada de unas tres cosas. Bueno, primero, como Oscar hizo también en su intervención una alusión a que algo se tiene que hacer para darle liquidez a la banca. Es decir, no podemos simplemente dejar el peso del diferimiento sobre los bancos, hay que darles liquidez a través de nuevos instrumentos, política monetaria, innovación con las AFPs sería ideal, pero las mismas AFPs ya no tienen dinero. Pero lo más importante, y lo más importante de todo esto es, a diferencia de cuando salió la 1294 con el 4206, ese decreto, que fue el primer diferimiento, que se dijo que el diferimiento era para todos, absolutamente para todos de manera general. Este nuevo diferimiento creo que ha tomado en cuenta muchas recomendaciones que hemos estado dando de decir no podemos diferir a todos por igual, no todos están bajo las mismas condiciones. Hay asalariados que a pesar de la crisis están recibiendo su salario al día. Hay empresas que a pesar de la crisis están funcionando. Hay empresas que están funcionando mejor que antes. ¿Por qué habría diferimiento para ellos? Y el otro tema también, donde hay que tener mucho cuidado, había empresas que ya antes de la pandemia estaban sin pagar sus créditos. ¿Por qué diferiríamos a ellos si ya estaban en una cesación de pagos completa y absoluta? ¿Entienden? Entonces, creo que el reglamento tiene que apuntar a que el dinero esta vez, si se difiere, sea exactamente a las empresas y las personas que así lo necesiten. Y eso va a hacer que el monto del diferimiento se vea reducido. Muy bien, Jaime, muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias. Oscar, su despedida, por favor. Bueno, yo creo que la recomendación a quienes gobiernan es que tomen medidas de consenso. Hay que hacer una diferenciación entre quienes se prestan y una diferenciación a quienes nos prestamos, ¿cierto? Creo que la decisión tiene que ser en consenso, tomando en cuenta las necesidades de los microempresarios, de los pequeños empresarios, del ciudadano, de la familia, de la empresa. Sin embargo, creo que la política tiene que estar al servicio del pueblo y no al servicio de quienes generan mayores cantidades de recursos. Muy bien, gracias.